Buenas noches. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy interesante donde nos vamos a entender y ver a nosotros mismos como un estado, como un país más específicamente, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta, chicos, que nosotros tenemos esa misma semejanza, tanto externamente como de forma interior. Entonces, miren que así como un país tiene sus propias normas, ¿cierto? Su legislación, nosotros también tenemos esas formas por donde nosotros legislamos nuestra vida, ¿cierto? Como unas leyes, algo muy establecido donde nosotros decimos como que es algo por lo que tú vives todos los días, como que es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que comer a tales horas, yo a tales horas tengo que dormir, yo tengo que hacer ejercicio todos los días. Entonces tú tienes ya como que, o con lo de la familia, ¿cierto? Es que la familia es sagrada, es que para mí siempre esto va primero. Entonces hay cosas que nosotros ya tenemos una forma de legislar nuestro diario vivir, la forma de nosotros tomar decisiones también ya las tenemos respaldadas como cuáles son, ¿cierto? Entonces actuamos de esa misma forma. Pero también podemos ver de que nosotros tenemos acuerdos. Mire que uno es permisivo con ciertas personas, ¿cierto? Entonces, si cada persona nos representa un país, entonces miren de que tienen acuerdos entre países. Entonces nosotros tenemos esos acuerdos con las demás personas, ¿cierto? En este momento vamos a ver todo como unos países, ¿cierto? Entonces tenemos unos acuerdos de convivencia, tenemos unos arreglos entre tú me das, yo te doy y estas son las normas. Si se rompe, ¿cierto?, ese acuerdo, entonces ya entramos en un estado de guerra o dejamos esto así, ¿cierto? Se termina esta amistad. Entonces miren que nosotros funcionamos igual que estos países, ¿cierto? Hola Alba, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para ti. Entonces, chicos, viéndolo así, ¿cierto? Nos damos cuenta de que así como ese país, si yo soy un país y tú eres un país también diferente, ¿cierto? Ese país está lleno de habitantes. ¿Dónde vendrían a estar nuestros habitantes? ¿De dónde salen esos habitantes que cada uno de nosotros tiene en su país? Pues esos habitantes los hemos venido creando, ¿cierto? Miren, por ejemplo, uno llama a una persona y uno está en una videollamada y esa persona en esa videollamada me dice, Francis, ¿sabes qué? Es que a vos ese color no te luce. Ese color como que no va con tu tono de piel. Ese color como que te hace ver vieja. Ese color te hace ver pálida, como enferma. O sea, no va. Entonces, en ese momento, ¿cierto? Esa persona creó unos habitantes dentro de mí, porque la próxima vez que yo me vaya a vestir, me voy a acordar de esa persona. ¿Pero por qué me voy a acordar de esa persona? Porque ese habitante que se creó dentro de mí me va a empezar a juzgar y me va a empezar a señalar y a hacerme acordar, ¿cierto? Acuérdese que ese color a usted no le queda, acuérdese que se ve pálida, acuérdese que se ve vieja, ¿cierto? Entonces, mire de que ahí ya se creó un habitante, nada más en una videollamada. Si eso es solamente, chicos, un habitante que se ha creado en una conversación, en una llamada, imagínense la cantidad de habitantes que nosotros tenemos creados en diferentes cosas sencillas de nuestra vida. Por ejemplo, el corte de cabello, ¿cierto? O sea, mire de que empiezan a ver esos habitantes de ese corte de cabello, de ese cambio de look. Empiezan todos esos habitantes en nuestro interior a empezar a aflorar, ¿cierto? Hay veces que uno dice, ah, tan bacano, yo quisiera hacerme un corte así, uy, ese color, o sea, tan diferente, tan chévere, pero de ahí a yo irlo a hacer, me detienen mis habitantes internos, porque esos habitantes empiezan a manifestarse, me empiezan a hablar, entonces me empiezan a hacer pensar, ¿cierto?, en qué van a decir las demás personas, si se burlan, entonces todo eso son habitantes que yo tengo dentro de mi país, ¿sí? Ahora imagínense, si eso solamente, chicos, hablando de algo sencillo, con un color que no te queda, un corte de cabello, ahora cuando nosotros vivimos algo más fuerte en nuestras vidas, ¿cierto? El rechazo.
todos lo hemos vivido, todos vivimos el rechazo en el colegio, nos hemos enamorado de alguien que no nos para bolas, o sea, todos hemos vivido algún tipo de rechazo, pero eso creó un montón de habitantes dentro de nosotros, ¿cierto? Eso creó un montón y cada uno de esos habitantes tiene su miedo, cada uno de esos habitantes que están dentro de mi interior tienen también su historia. Entonces ellos empiezan a traerme eso que ellos tienen, ¿cierto? Me empiezan a traer ese miedo a otra vez vivir lo mismo, ese miedo otra vez a vivir el rechazo. Vienen otra vez otro habitante que me está acordando de que no le haga lo mismo a sus hijos, ¿cierto? Acuérdese que a usted le pasó lo mismo, no deje que a él también le pase. Entonces tenemos un montón de habitantes dentro de nosotros que empieza cada uno de ellos a estarnos hablando, a estar diciendo, ojo con esto, no haga esto, o empezarnos a dar ideas, haga esto, haga lo otro, ¿cierto? Entonces así fue como se nos va llenando a nosotros esos habitantes que tenemos dentro de nuestro interior. Entonces vamos a ver, chicos, también de que entonces estos habitantes, así como nosotros utilizamos estos, se me fue la palabra, la luz, el agua, ¿cierto? La energía, todas, el gas, que ya dije la luz. Entonces, mire que nosotros también, al gastar esas cosas externas, estos habitantes dentro de nuestro interior hacen lo mismo con nosotros, externamente e internamente. Muchas veces nosotros tomamos las decisiones de apagar todas las luces, pero es que no es una decisión mía. Ese habitante que hay dentro de mí es el que empieza, ¿cierto? Hay que ahorrar, ¿cierto? Entonces él es el que me empieza a decir y me empieza a decir cosas y me dice, coja y llene una botella de agua y póngala en el tanque del inodoro para que así suba menos agua. Entonces yo voy y hago eso. Él es el que me empieza a decir que apague las luces temprano. Entonces no son mis acciones, son las acciones de un habitante que es tacaño, que está dentro de mi interior, que me hace ir a extremos que yo digo que son innecesarios y que hace que yo tenga comportamientos que sean incoherentes, porque como está ese tacaño, ¿cierto? Con sus compañeritos tacaños dentro de mí, están todos esos habitantes juntos, ¿cierto? Entonces esos habitantes empiezan a buscar formas de coger y expresarse exteriormente también. Me llevan a que yo entonces empiece a hacer cosas como, por ejemplo, tomar lo que no es mío, porque son cosas, es ese habitante tacaño dentro de mí que va y entonces aprovecha, porque como él es tacaño, entonces él dice, no, pues como vas a ir al gimnasio, es mejor que te empeces a bañar allá. Y así yo me tomo una ducha más larga. Mire que en el gimnasio, entonces en la casa, ¿cierto? Un habitante de mí me dice, ay no, una ducha pero rapidito. Pero el otro habitante me dice, en el gimnasio te tomas una ducha más larga, porque como tú no tienes que pagar, entonces mire que esos habitantes empiezan a hacer de que yo sea una persona incoherente, porque gasto menos agua en mi casa, pero cuando estoy y voy y amanezco en otra casa, lo hago, ¿cierto? Al contrario. Pero todos somos diferentes, o sea que hay otro habitante dentro de mí que es al contrario. En la casa llena la bañera de agua, de espuma y se queda ahí, ¿cierto? Y no importa el montón de, ay, por la ventana, por entonces no importa que, hola Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, mira que este habitante entonces se puede comportar diferente, porque puede que en la casa, ¿cierto? Yo llene la tina y entonces yo no estoy pensando en todos los litros de agua que me estoy gastando. Yo estoy pensando ahí en mi confort y las velitas y el descanso. Pero resulta que cuando yo voy a la casa de mi hermana, por ejemplo, no, la ducha, eso es rapidito porque qué pena. Entonces, mire que de acuerdo al habitante que yo tenga dentro, así yo me comporto externamente. O sea que realmente no soy yo, ¿cierto? Yo no me comporto de acuerdo a lo que yo creo que son mis estándares, ¿cierto? Me comporto a lo que esas vocecitas, a que esos habitantes empiezan a hacer dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, igual, así como ellos acaban con los recursos de afuera,
ellos empiezan a acabar con los recursos internos míos, ¿cierto? Entonces empiezan, ¿cuál es un recurso nuestro, chicos, muy importante? Nuestra paz interior, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a no dejarnos en paz porque uno de verdad no tiene tranquilidad. Uno a veces dice, ay, qué rico, o sea, por ejemplo, dormir. Uno a veces dice, qué maravilla, porque como que me desconecto de de todas las vocecitas, me desconecto de mis preocupaciones. Por eso muchas personas dicen, es que yo tomo pastillas para dormir o es que yo me tomo un té para relajarme para dormir, porque es la desconexión, o sea, como que tan chévere uno desconectarse de quién, de esos habitantes que tenemos allá adentro, ¿cierto? Entonces, ellos empiezan a gastarme toda mi energía de diferentes formas, ¿cierto? Entonces ya vimos que una sería a nivel mental, trayéndome preocupaciones y me hacen que yo me preocupen por el que dirán, ¿cierto? Ay, que me preocupe porque qué van a decir de mí si yo me gasto toda esa agua, ¿cierto? Que me preocupe por el bill, por pagar los servicios, por el precio de cuánto me va a cobrar a mí la empresa, ¿cierto? Entonces me empiezan a que me preocupe sin llegar el momento, si sí voy a tener la plata para pagar cuando eso llegue, ¿cierto? Que me preocupe y me genera un montón de preocupaciones que son inoficiosas, o sea, no tienen ni siquiera sentido. Empiezan a drenar mi energía, ¿cierto? Entonces me drenan la energía y yo ya me siento cansada por culpa de los habitantes que yo tengo adentro, me están drenando. Ellos también nos drenan por medio de la sexualidad y eso es algo que si uno es nuevo en estos estudios, uno no se da cuenta de que resulta que ellos también se alimentan de todas partes, ¿cierto? Porque son energía. Y la energía más potente que yo tengo es mi energía creadora sexual. Por lo tanto, el hecho de que yo fornique, de que yo saque mi energía, los alimenta a ellos, ¿cierto? Entonces, nosotros, si empezamos a ver los animales, nos damos cuenta. Mire que cuando cogen el gallo de pelea y lo separan, ¿cierto? Para que él no esté expulsando su energía, entonces ya no tiene esas gallinas, ahí lo separan y ese gallo empieza a ser fuerte, grande y bonito. A los toros le ponen ese aro para que él no bote esa energía sexual y ese animal empieza a tener ese pelo brillante y es más fuerte por eso mismo. Lo vemos en los futbolistas, cuando ellos tienen un evento, cuando están en las finales, mire que a ellos se los llevan, están en campos de concentración y a ellos les dicen literalmente, no, no pueden tener sexo, o sea, hasta que no, cuando se acabe el partido y cuando se acabe ya la final, otra vez los liberan, pero no pueden botar su energía sexual, porque todos esos defectos se están ahí alimentando de toda esa energía nuestra, ¿cierto? Entonces, uno como no entiende estas cosas, no entiende de que esos habitantes están buscando la forma en hacer de que nosotros entonces expulsemos esa energía. Entonces nos empiezan a hacer sentir esos deseos, porque igual se pone de acuerdo, chicos, estamos hablando de que somos un país, ¿cierto? Entonces todos los habitantes se ponen de acuerdo para hacer de que, ¿cierto? Reaccione, de que algo pase, de que nos den. Entonces empiezan a mover nuestra energía sexual, empiezan a movernos, a alterarnos para que yo sienta ese deseo y busque la forma de empezar a sacarlo, ¿cierto? De que los drenen, de que ellos me drenen a mí. Entonces saco mi energía sexual. Por otra parte, también se alimentan y empiezan a mover mi parte del instinto. Empiezo yo a ser una persona que todo lo hace solamente por medio del instinto. Entonces, ¿se apoderan de quién? ¿De dónde salen mis formas de reacción? De las emociones, de mis 5 sentidos, ¿cierto? Entonces, mire que uno inmediatamente toca, tú mueves si está muy caliente, si está muy frío, ellos se están manifestando por eso. Entonces, le van dando todo lo que es, como decir, lo etiquetan. Que un olor que usted sienta es el habitante de calle suyo el que le está dando ese olor, es el que está haciendo de que, uy, qué asco, qué fastidio, es mi habitante, ¿cierto? El que está imaginándose cuando está en el tren y dice, uy, este huele como a esa loción Fahrenheit, y usted se lo empieza a imaginar, debe ser un tipo lindísimo, debe de ser, según esta y esta edad, por este olor.
Y eso es cuando nos volteamos a mirar, nos damos cuenta de que no, me equivoqué, es cierto. O estaba más lindo de lo que yo pensaba. Pero ¿quién empezó a meterme eso en la cabeza, cierto? Ese habitante que está dentro de mí. O sea que hay un montón de habitantes que se están manifestando a lo largo del día dentro de mí, ¿cierto? El otro es dentro de mis emociones. Entonces tengo un montón de habitantes que son de ahí, de ese centro emocional. Y entonces ellos también empiezan a moverme de que yo empiece a recordar. Y entonces así como nosotros tenemos un amigo que uno ya sabe que cada que viene me va a empezar a contar sus desgracias, ¿cuántas desgracias nosotros nos contamos al día? ¿Cuántas veces nosotros innecesariamente empezamos a recordar cosas que yo no tengo por qué recordar en este momento, ¿cierto? Porque de un momento a otro nos empezamos a reír solos como unos locos, ¿cierto? Porque de un momento a otro, si yo estaba bien, entro y me dan ganas de llorar, porque ellos empiezan a otra vez a relatarme, a hacerme acordar para ellos seguirse alimentando de todas esas emociones, para ellos tener todo ese alimento. Entonces empiezan a mandarme en esos recuerdos, ¿cierto? A decirme, cuidado con eso, acuérdese que siempre le pagan igual. Entonces empiezan otra vez en esa parte mía, que es esa forma de ellos moverme a mí esas emociones, ¿cierto? Ya vimos, chicos, con el pensamiento para no hacerles tan largo la conferencia, ¿cierto? Vimos de que ellos empiezan a enviarnos esos pensamientos, de que apague todas las luces, de que llene esa botella y póngala en el agua, en el tanque del inodoro para que ahorres agua. Entonces empiezan a enviarme todos esos pensamientos, ¿cierto? De cosas que hacer. Y también se alimentan entonces por nuestras obras, ¿cierto? Porque me llevan a que yo me desgaste entonces por lo que él me está diciendo. Si yo hago ejercicio y una persona me dice, Franci, ¿cómo estás de gorda? Pues yo voy entonces cuando al otro día que vaya al gimnasio voy a hacer más, porque, ay Dios, me estoy viendo gorda, ¿cierto? Entonces hace de que yo haga más, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que nosotros pensemos o pensamos de que, ay, yo creo que en el trabajo a mí me van a echar, no, es que están habiendo unos cambios y entonces entro en plan ahorro, empiezo en plan emergencia, no, 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 ¿qué voy a hacer, cierto? ¿Es verdad? No, no es verdad. A mí nadie me ha dicho. Están haciendo cambios, pero nadie le ha dicho a usted de que a usted lo van a echar. Pero yo ya entré porque es mejor prevenir que lamentar. Y entonces mire que todos esos son esos defectos. Ellos ya empezaron ahí. Entonces me llevan a que yo vaya y haga cosas, ¿cierto? Vaya y desgaste el tiempo, vaya y desgaste la energía, o sea, todos ellos me drenan, se lo están consumiendo todos porque el pueblo no te deja. Miren, algo tan sencillo, chicos, y se me vino aquí en el momento porque estamos hablando de un país. ¿Cómo termina un presidente? ¿Cierto? Los presidentes entran jóvenes y cuando ellos salen están acabados. Lo mismo nos pasa a nosotros, o sea, gran parte de cómo nosotros nos deterioramos tan rápidamente es por todos esos habitantes que nosotros tenemos adentro, porque ellos nos drenan y se llevan nuestro tiempo, la energía ahorrada, o sea, todo nos consumen. Entonces, realmente ellos sí son culpables, ¿cierto? Esos habitantes son culpables de que nosotros nos estemos acabando tan rápidamente. Denme un segundito, yo miro por aquí donde voy, que no se me olvide decirles algo. Listo. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta el, de que los habitantes son los que generan, ¿cierto?, de que envejezca ese gobernante, ¿cierto? Entonces, hablando sinceramente, chicos, a nivel mundial, todo el mundo se queja de los malos gobernantes, ¿cierto? Todo el mundo dice que es que los gobiernos no sirven para nada. Los gobiernos no le dan solución al pueblo. Los gobiernos son los que acaban. O sea, siempre decimos, ¿cierto? Si el presidente es el malo, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros somos los presidentes de nuestro país. O sea, yo soy un país, ¿cierto? Yo soy quien gobierna mi propio país. Pero entonces,
si yo me estoy drenando, si yo tengo enfermedades, si yo tengo traumas, ¿cierto? Si yo me estoy acabando, si yo estoy sin energía, si yo no estoy logrando mis objetivos, si yo estoy, si estoy llena de miedo, si estoy llena de malas relaciones, significa de que yo no soy un buen gobernante, ¿cierto? O sea, realmente no sé gobernar, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la conferencia es que nosotros reevaluemos, ¿cierto? Cómo estoy gobernando, ¿cierto? O sea, realmente si estamos gobernando bien. Entonces, reevaluar nuestro gobierno significa de que primero tiene que haber un propósito. ¿Cuál es el propósito mío? O sea, ¿cuál es el propósito de este país? ¿Cierto? Porque China tiene un propósito muy concreto. Usted lo ve y usted dice sí. O sea, ellos trabajan duro y llegan a lo que ellos quieren. Ellos llegan a su propósito por encima del que sea, pero ellos llegan, ¿cierto? O sea, eso es. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi país? ¿Sí? No es el propósito de mis habitantes, porque muchos habitantes en China no estarán de acuerdo con el propósito de su gobierno, ¿cierto? Pero el gobierno es el que manda. Entonces, si yo soy el gobierno, ¿cuál es mi propósito? O sea, realmente, chicos, ¿cuál es nuestro objetivo a llegar? ¿Cierto? Entonces, para eso tiene que haber una intención. Tengo que tener una intención para saber cómo voy a llegar. Y esa palabra de intención, mira que viene de la palabra de interior, ¿cierto? Y esa acción es de acción, o sea, yo tengo que interiorizar para poder accionar, ¿cierto? No es solamente quedarme con pensar en cuál será mi propósito, cuál será la misión, cuál será la intención de algo. Hola Miguel, buenas noches. Entonces es de ponernos, ¿cierto? Y es que hay que gobernar, ¿cierto? Porque tenemos unos habitantes que controlar, porque si yo no tengo intención, ni propósito, ni todo, ellos sí lo tienen, ¿cierto? Ellos tienen claro. Entonces, yo tengo que gobernar esos habitantes que hay dentro de mí. Por lo tanto, ¿hacia dónde los voy a dirigir? ¿Cierto? O sea, ¿a dónde los vas a llevar? ¿Cuál es la razón de ser de su país? ¿Usted qué quiere? ¿Cierto? Entonces, listo, ya voy a tener eso claro. ¿Cuál es esa intención real a la que yo voy a llevar? Listo, pongámonos de buena gente, es como cualquier gobierno, ¿cierto? Yo quiero lo mejor para mi pueblo. Yo quiero lo mejor para mis habitantes, ¿cierto? Yo quiero que mis habitantes entonces también se beneficien, ¿cierto? Quiero de que todos estemos felices. Listo, vámonos con ese hermoso propósito. Entonces, tengo que tener unas leyes, porque todos tenemos que cumplir unas leyes, ¿cierto? Mire que los gobiernos lo primero que hacen es decirle a usted, estas son las leyes. Ay, sí, bienvenido a mi país si eres turista, pero ellos te dicen, estas son las leyes. Si usted se metió en problemas, lo primero que le dicen es, usted debió de haber mirado a qué país se estaba metiendo y haber mirado cuáles eran nuestras leyes. O sea, en todo país tiene leyes, por lo tanto, mi país tiene unas leyes, ¿cierto? Entonces, esas leyes yo las tengo que hacer cumplir, las cumplo yo como gobierno, las cumple también todos los habitantes que yo tengo. Pero, ¿qué pasa? De que las leyes se vuelven tiranas. Hay una ley, las leyes son tiranas cuando yo no tengo lo que es la comprensión, cuando si yo no educo al pueblo, ¿cierto? El pueblo no entiende por qué no puedo hacer eso es tiranía, ¿cierto? O sea, yo simplemente los estoy obligando, ¿cierto? Entonces yo no los puedo obligar, yo tengo que educar al pueblo, a mis habitantes interiores, el por qué no vamos a fornicar, por ejemplo, ¿cierto? Esa es una nueva ley porque vamos a empezar a gobernar esto. Y ustedes están acabando con la principal herramienta, con la energía principal de este gobierno, que es nuestra primer fuente de energía. Ustedes la están acabando, se está agotando, por lo tanto, yo tengo que mirar mis leyes y la primera ley que yo tengo que poner es de que vamos a empezar a ahorrar, ¿cierto? Y ya no se va a sacar más esas aguas, pero ellos tienen que entender, por lo tanto, yo tengo que concientizar, ¿cierto? O sea, nos concientizamos como hacen los gobiernos con nosotros, que nos empiezan a concientizar porque hay que ahorrar energía, porque vamos a hacer ciertos cortes, ¿cierto? Entonces lo mismo empiezo yo, ¿cómo hacemos nosotros eso? Por medio de la reflexión, porque o si no, vamos a entrar en un periodo, ¿cierto?, de abstinencia, en un periodo de
tiranía. ¿Qué pasa si usted es tirano con el pueblo? Pues que ellos no se van a quedar quietos y entonces también te van a armar, ¿cierto? Entonces ellos también se van a poner en su contra y ellos van a mirar entonces qué van a hacer con usted, entonces lo van a meter en problemas. Entonces cuando usted menos piense, usted se siente raro, usted se siente en estados alterados, usted se siente deprimido, usted se siente como insoportable porque ellos van a buscar la forma de sacar esa energía porque nos estamos muriendo de hambre. Entonces yo los concientizo, ¿cierto? Y la concientización es por medio de la reflexión propia. Yo tengo que comprender el por qué, ¿cierto? ¿Por qué estas aguas yo las tengo que transmutar? Porque estas aguas no pueden salir, ¿cierto? Porque tengo que sublimar. Pero entonces se tienen que cumplir. Significa de que yo tengo que sublimar. Significa de que por eso les digo que es intención, es interiorizo y acciono, ¿cierto? Entonces empiezo a reflexionar, interiorizo, ¿cierto? El por qué, ¿cierto? Pero empiezo a accionar. Tengo que empezar a sublimar mi energía sexual si yo no tengo pareja. Tengo que empezar a transmutar mi energía sexual si tengo la pareja, ¿cierto? No puedo permitir que empiece algún habitante por allá a empezar a hacerme de que yo saque la... No, que es que no, pero es que eso una vez al mes que usted saque esa energía. O sea, yo tengo que volverme seria con mis leyes, ¿cierto? O sea, usted no cumple, yo lo juzgo. Porque tiene que ser, o sea, estamos hablando de que somos un país, tenemos una constitución, entonces listo. O sea, ya hay una conciencia, ya te estoy concientizando, pero entonces tiene que haber un verdadero cambio. Y tiene que esos habitantes tienen que ver de que usted va en serio, porque si un gobierno es débil, es flojo, es permisivo, pues los habitantes no se lo van a tomar en serio, ¿cierto? Entonces, cuando empiezan a ver de que aquí van a empezar a rodar cabezas, todos empiezan a comportar, entonces yo empiezo a poner un orden, ¿cierto? Dentro de este país interior y empiezo a ponerlos a todos a trabajar. Y entonces vamos a empezar es porque los estoy concientizando, chicos. Por eso nos hablan de que la muerte es más que una eliminación. Maestro Samael nos dice, es que se transmuta en virtud, ¿cierto? O sea, realmente él sacó una sabiduría. Entonces lo que yo hago con mis habitantes es eso. O sea, yo cojo todos esos habitantes, ¿cierto? De que estaban en mi contra, de que estaban acabando con el país y los educo, ¿cierto? Les doy conciencia, les doy sabiduría, me les pongo seria y empiezo a transmutarlos a ellos para que les salga la virtud, ¿cierto? O sea que ya se van para el polo opuesto. ¿Qué significa? De que ellos ya están a favor del país, de que ellos empiezan a ahorrar su energía también, que por ende empezamos a ver más personas trabajando a favor de que este país empiece de verdad a ser próspero, que empecemos todos a trabajar hacia ese objetivo que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces empezamos ya a darles ese recurso. Entonces, nos vamos a dar cuenta, chicos, porque por eso les he dicho en toda la conferencia de que veámonos a nosotros mismos como un país, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un país es soberano, tiene sus propias leyes, que otros países no gustan, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta. Tenemos que darnos cuenta, chicos, de que esa es la realidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a poner orden, ¿cierto? En mi país, hay otros países que no les va a gustar, porque se van a ver afectados, porque se van a dar cuenta de que los recursos que yo les daba a ellos me va a tocar empezar a hacerles recorte, porque así como es adentro es afuera, así como esos habitantes míos al principio me hicieron huelga y estaban en desacuerdo y como así, por qué esto y lo otro, ¿cierto? También esos otros países, que son esas otras personas a nuestro alrededor, no van a empezar a gustar de mis leyes, no van a empezar a gustar del estilo de vida que se vive en mi país y está bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque ¿qué pasa si China fuera flexible? Y perdón que siempre hable del mismo país, sino que es como un país que todo el mundo conoce y es muy psicorrígido, ¿cierto? Y todo el mundo es como, o sea, ya lo tenemos muy categorizado como es ese país. Entonces, los otros países no están de acuerdo, ¿cierto? Pero tenemos que darnos cuenta, chicos, de que está bien, de que siempre va a estar bien que otros países no estén de acuerdo con cómo yo manejo mi propio país.
que todos los otros países siempre quieren apoyar y quieren incluirse y me quieren dar ideas y se quieren meter en mi país para que yo me parezca a ellos, para que usted sea un poquito más flexible, para que usted sea como más así como ellos, como para que, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa. Las otras personas a nuestro alrededor empiezan a querer cambiar esas leyes que usted puso. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que tenemos que defender nuestra soberanía. O sea, yo tengo que defender esas leyes que yo ya tengo dentro de mí, porque es que o si no, nunca mi país va a llegar a su objetivo, nunca mi país va a ser lo que es. Y si ustedes miran, mira que una persona, nosotros juzgamos a una persona por la nacionalidad, ¿cierto? Usted le pregunta a usted de qué país es. Nosotros inmediatamente ya tenemos el concepto. Ah, las personas de país tienen un orgullo, se creen, no, pero es que hágame el favor. Las personas de otro país, cochinos. No, esos son unas cosas, ustedes vieran cómo comen, ustedes vieran cómo son esas cocinas, son de lo más asquerosos, son y se bañan, huelen maluco, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque esos habitantes son un reflejo de mi cultura. Todos esos habitantes que nosotros tenemos, chicos, es un reflejo de la cultura que nosotros tenemos. Por eso yo soy un país. Mi país es el reflejo de esos habitantes. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Eso es lo que soy yo. Entonces, cuando mi país empieza a hacer un cambio, eso se empieza a notar. O sea, mire que ya se nota y mire que muchas personas a veces le dice a uno de que si usted es testigo de Jehová, pues que si usted se volvió cristiano, porque viene un cambio, ¿cierto? Y no saben cómo denominarlo, ¿cierto? Entonces, ay, no te lo puedo creer. Perdón, chicos, es que estoy sin... Aquí me están avisando que se me acaba la batería. Diosito. Ok, esperemos otro aviso. Yo creo que termino. No sé, no tengo dónde conectar. Bueno, sí tengo. Perdón, sigamos aquí. Entonces, chicos, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a reflejar la cultura interior. Usted ve una persona, usted sabe que es de la India, porque lo demuestra, ¿cierto? Usted ya sabe. Lo mismo somos cada uno de nosotros. Con usted solo mirarlo, usted ya sabe cómo son sus habitantes, de dónde viene. Por lo tanto, venía diciéndoles de que entonces nos van a querer culturizar al gusto de las demás personas y van a querer que nosotros volvamos a cambiar y hagamos esos cambios internos y todo eso, ¿cierto? Por lo tanto, sigo en el mismo punto. Tenemos que aprender a tener una soberanía. Tenemos que aprender a pararnos en la raya de que es que este es mi país, ¿cierto? Y aquí lo manejo yo. Si las otras personas les gusta bien y si no también, ¿cierto? Pero tenemos que entender, chicos, de que el país no va a ser agradable para otros países. Pero como todos los países, ¿cierto? Tenemos unas normas, tenemos unas leyes y sabemos mantener las distancias, el respeto. Lo mismo hacemos con las demás personas que son esos otros países. Aprendemos a tener nuestras distancias sanas, a tener nuestros respetos. Yo te respeto tu soberanía, tú respetas la mía, ¿cierto? Pero yo no puedo bajar la guardia porque entonces empieza la invasión. Si otro país te invade, ¿qué significa? De que me van a traer habitantes de ese país y los van a meter. Que eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a incluirnos en otras cosas, empezamos a traer otro tipo de pensamientos, empiezo a traer más habitantes a mi interior. Cuando me empiezo a conectar sexualmente, empiezo a traer esas energías, empiezo a que dos países se empiezan a penetrar. Entonces empiezo, si yo no estoy transmutando la energía, si yo no estoy muriendo, ¿cierto? Entonces no me estoy manteniendo mi soberanía, yo empiezo a hacer una mezcla. ¿Cierto? Entonces esos habitantes empiezan y mis habitantes también se van para allá. Por lo tanto, ya nos culturizamos, no sé cómo se dirá la palabra, la verdad, pero igual somos ya una mezcla, ¿cierto? Entonces empezamos a tener más habitantes y esto se trata de poder antes nosotros limpiar nuestro propio gobierno de todos esos habitantes que tenemos. Entonces no me puedo dar el lujo de traer más. Ya les voy a acabar. Espérenme un segundito.
Bueno, sí, ya voy a acabar, voy por aquí. Entonces, chicos, entonces, ¿qué pasa con todos estos habitantes y con esos países que es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de que entonces nosotros nos vamos y nos hablamos entre ellos por medio del respeto, ¿cierto? Pero entonces eso también a qué nos lleva realmente, a que nosotros nos demos cuenta que ese respeto va en que somos iguales, ¿cierto? De que todos somos países y que todos los países tienen recursos diferentes, ¿cierto? Y de que todos los países tienen sabidurías diferentes, ¿cierto? Hay países, entonces nos vemos iguales, ¿cierto? O sea, no hay un país que sea mejor que el mío, pero tampoco hay un país que sea inferior que el mío, porque simplemente somos únicos cada uno. Hay cosas que una persona sabe más que otras. Hay personas que saben más cosas de matemáticas, ¿cierto? La otra persona puede que no sepa nada de matemáticas, pues en mi país no se sabe matemáticas. No significa que mi país sea un ignorante, por ejemplo, ¿cierto? En mi país hablamos 3 lenguas, en el suyo solo se habla una. Entonces, mire, a la palabra que buscaba ahorita era multicultural. Pero entonces, miren chicos, de que hay unos países que pueden ser ricos en tener muchas aguas, ¿cierto? Y entonces tienen la suerte de que, listo, tienen un océano que limita por aquí y el otro por aquí, y entonces listo, qué chévere. Hay otros países de que no tienen agua a su alrededor, pero entonces puede que tengan otro tipo de riquezas, tienen oro, ¿cierto? Tienen personas que son muy sabias, muy trabajadoras, mientras que los que tienen toda esa agua se la pasan más haciendo otras cosas y entonces muy distraídos, no trabajan, ¿cierto? Entonces, listo. Mire que todos tenemos eso, por lo tanto ningún país es superior ni inferior, ¿cierto? O sea, esto no es de pensarlo y de verlos así, ¿cierto? Porque nosotros tengamos el conocimiento no nos hace superior a ninguna otra religión, ¿cierto? Simplemente son los actos. Tenemos personas que son ateas y hay personas que son ateas y hacen obras de amor que uno se queda aterrado de dónde tiene tanto amor, ¿cierto? Que uno dice, ni los que estamos aquí hacemos eso tan bonito. Entonces, no es eso, ¿cierto? Entonces, simplemente es saber de que un país siempre va a ser único, ¿cierto? Porque ese país es el único que ha vivido esas invasiones. Ese país es el único que tiene esos recursos. Ese país es el único que tiene esos habitantes que han hecho de él lo que es en el momento, ¿cierto? De que ese país es el único que ha trabajado para que su país dé ese resultado, ¿cierto? Para que ese país sea hoy lo que es. O sea que cada país, o sea, cada uno de nosotros, chicos, es totalmente diferente. Ahí es donde viene la sabiduría del universo. Eso es lo que quiere el universo de nosotros, la sabiduría propia. Él no quiere que usted sea otro igual a otra persona, porque para eso ya tiene otro país, para eso ya está Argentina, ¿para qué quiere 2 países iguales? ¿Cierto? No, para eso ya está Bolivia, es que usted es ese país, usted es su país, usted no se tiene que parecer al otro país, usted no tiene que pasar por lo mismo ni hacer lo mismo que hizo ese otro país para llegar, ¿cierto? O sea, ya está determinado, usted tiene que trabajar con lo que su país da, ¿cierto? Con lo que usted tiene, con sus propios recursos y no me meto en deudas ajenas, ¿cierto? Porque de aquí a que yo le pague, vemos que de aquí a que le paguemos a otro país es donde nosotros nos embalamos, ¿cierto? Porque se empieza esa deuda externa que consume a ese país. Pues cuando yo empiezo a consumir a otra persona, cuando yo empiezo a absorber a la otra persona, a llevarme la sabiduría de otra persona, a yo no pensar con cabeza propia, a yo no cuestionar mis cosas, a yo no mirar mis propios eventos, sino que me la paso mirando en los eventos externos, pues mi país no estoy haciendo nada beneficioso para mi país se está deteriorando, ¿cierto? Entonces mi país no se parece al otro país, mi país es propio, se parece a mí y yo lo manejo de acuerdo a mis propias leyes, ¿cierto? Entonces hay que saberlo administrar de una forma inteligente, ¿cierto? Entonces,
como cualquier país, chicos, en algún momento hay un terremoto, ¿cierto? En cualquier momento hay una circunstancia que a mí me mueve y me tumba, ¿cierto? Donde uno dice, pues madre, se acabaron y de esta se tiene que levantar, ¿cierto? Hay cosas que son inesperadas, por lo tanto, yo me tengo que preparar, ¿cierto? Yo me tengo que preparar para las cosas que vayan a venir. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Por medio de las prácticas que tenemos, ¿cierto? Porque por eso es que yo me empiezo a conectar con mi propio ser, porque mi ser es el que me empieza a mostrar en el astral, en mis sueños, un terremoto. Cuando en el astral uno ve ese terremoto, ¿qué le están diciendo? ¿Qué es un terremoto? Se te va a mover la tierra se está moviendo, va a haber un evento que te va a sacudir, que te va a mover. Entonces, me están preparando para lo que se viene, ¿cierto? Entonces yo empiezo a mirar todos esos elementos que yo tengo a mi favor. Entonces ya sé de que yo tengo que empezar a notar mis astrales, a tener esa conexión interior, ¿cierto? Que yo tengo esa guía como hacían los indígenas, que era el sol. Esa era mi propia guía. Yo no me guío de las otras tribus, yo me guío por mi propia interpretación. Lo que a mí me dice que es ese sueño, yo lo interpreto, porque el otro país vecino, según lo que él haya vivido, según sus experiencias, según su codicia, según lo que él tenga en su mente, me va a interpretar a mí mi sueño. Por lo tanto, no, ¿cierto? O sea, yo tengo que, porque es que yo tengo que velar por mis propios habitantes, yo tengo que velar por mí. Entonces, eso se queda adentro, ¿cierto? O sea, yo tengo que aprender a interpretar mis propios problemas. Yo tengo que buscarle solución a mis propios problemas, a mis propios astrales, o sea, todo lo hago yo. Es mi país y yo lo rijo. Entonces empezamos también a regirlos. ¿Por qué? Por algo muy sabio como lo hacían antes los sabios, ¿cierto? Por las leyes del universo, que yo ya sé qué leyes no puedo infringir porque yo sé que a un futuro es lo que yo estoy causando. Entonces yo empiezo a ser un país que es inteligente, es un país que va eh, a pasos adelantados a diferencia de otros países que no tienen esos medios. Mire que no todas las personas tienen esas herramientas, no todas las personas saben de que se pueden conectar con su ser, no todas las personas saben de que a uno le advierten todas esas cosas, que para eso está el astral, ¿cierto? No todo el mundo sabe de las leyes de karma y dharma. Esas son cosas que son riquezas en mi país, por eso nosotros somos ricos en conocimiento, ¿cierto? Por eso dice también el Maestro Jesús de que mi pueblo murió por ignorancia, porque tenemos las cosas, pero por ignorantes, entonces perdemos, ¿cierto? Entonces miren de que se va forjando todas esas herramientas, esas riquezas que tiene mi país para que yo lo pueda sacar adelante, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que quién es el que va a andar ese camino, ¿cierto? ¿Quién es el que va a administrar entonces a la final todos esos bienes? Es mi esencia, es mi real ser, es el que de verdad es el que va a llegar a desandar ese camino donde yo tenía esos habitantes vueltos nada, y es el que va a coger y me va a ayudar a administrar todos los bienes, es el que va a coger y me va a empezar a juzgar a todos esos habitantes que yo tenía en el interior, es el que me va a empezar a mostrar y me va a dar entonces, ahí sí, él es el que me va a dar a mí cuál va a ser ese otro país con el que usted se va a hacer esa unión, ¿cierto? Con qué países usted se va a unir por más riquezas, que estamos hablando en ese caso de la transmutación sexual, ¿cierto? Yo soy un país y me va a dar ese otro para que se complementen, porque entre ustedes dos entonces van a sacar y van a nacer, ¿cierto? Entonces ustedes son los que se pueden salvar sus propios países de esa forma, de esa manera. Entonces así es que nosotros vamos a poder hacer eso. Y eso solo lo vamos a poder lograr si nosotros logramos generar dentro de nosotros lo que es un centro magnético, ¿cierto? O sea, donde yo cojo, por eso yo les repetía mucho durante la conferencia la palabra soberanía, ¿cierto? O sea, si yo soy un país soberano, un soberano significa de que yo mando, ¿cierto? De que tomo las decisiones, de que esto es mío, entonces yo los legislo. Entonces, ¿eso qué significa?
de que entonces yo creé un centro magnético de acuerdo a como yo pienso, ¿cierto? De acuerdo a tengo un zancudo por aquí molestando, de acuerdo a mis propias leyes, ¿cierto? O sea que todo gira alrededor de lo que yo ya sé, de lo que yo legislé, de lo que yo estructuré, ¿cierto? De qué es transmutar la energía, de aquí no sale esa energía, ¿cierto? De qué es educar a mis habitantes, significa de que entonces es reflexión. Necesito muchas reflexiones para cambiar pensamientos, para volver otra vez a sacar las virtudes, a rescatar los virtuosos que tenía dentro y se perdieron ahí dentro, ¿cierto? Entonces voy a hacer ese trabajo, ¿cierto? Eso va a generar de que empiece a haber una armonía, ¿cierto? Y eso va a dar entonces como resultado el amor, ¿cierto? Entonces empezamos todos a trabajar en base de un trabajo que va primero hacia el amor, hacia el respeto, y empieza a ser un país que se empieza a mostrar como una verdadera ejemplo, ¿cierto? Para los demás países, porque las demás personas empiezan a ver cómo eres de diferente, cómo piensan estas personas. Mire que nosotros a veces decimos, me encanta la cultura japonesa, me encanta la filosofía de la India, porque es la forma de pensar, ¿cierto? Empiezo a mirar cómo actuaban, quiénes eran, cómo era esa cultura y me inspira. Pues lo mismo va a pasar en nosotros, ¿cierto? O sea, que las demás personas empiecen a ver en nosotros esa cultura, que nosotros empecemos a hacer esa inspiración, que esas otras personas se quieran acercar a mi país y quieran ser parte de mi nación, que quieran venir a aportar, que quieran venir a aprender, que quieran venir a decir, venga, yo aprendo su idioma, venga, enséñeme el idioma de los sueños, cómo se interpreta, qué significa, enséñame esas riquezas que usted tiene adentro, enséñeme cómo hago para hacer lo mismo que usted está haciendo. Entonces, mire de que ahí es un país que sí sirve, ¿cierto? Que no viola a los demás países. Yo no los obligo, no les hablo mal, no les digo que ellos están equivocados, que son unos degenerados. No, ¿cierto? Cada cual lidera, pero entonces las otras personas empiezan a ver y empiezan a notar la salud, pero vos cómo te mantienes tan saludable. Sublimo la energía sexual, la transmuto, no como esto y estos alimentos, ¿cierto? Entonces la gente empieza, o sea, qué bacano, yo también quiero, yo también vení, enseñarme, mostrarme, ¿cierto? Pero si yo simplemente lo pongo como leyes y no lo hago, ¿cierto? Pues no lo voy a poder enseñar. Por ende, chicos, todo es un trabajo, ¿cierto? Poner la intención, interiorizo, acciono, se ven los resultados y vamos a poder entonces también hacer que nuestra nación crezca. Vamos a poder entonces ahí sí traer más habitantes porque yo ya tengo cómo educarlos, cómo llevarlos a que sean una luz dentro de mi país también para que lleven luz para su propio país. Entonces es un trabajo muy bonito si nosotros empezamos a mirar y a conectarnos con nuestra propia esencia para que sea ella la que moldee y le dé esa esencia a nuestro país, ¿cierto? Entonces, listo, solamente les tenemos que enseñar esas cositas, ¿cierto? Eliminen los defectos, toda cosa negativa, pídale, Madre Divina, elimíneme esta rabia, elimíneme esta envidia, elimíname esta pereza, elimíname este sueño, ¿cierto? Elimíname esta codicia, elimíname este miedo al que dirán, ¿cierto? Entonces yo le empiezo a mostrar esas cosas. Les hablamos de sexo, mis amores, como nada, así, como lo hacen las personas hoy en día, de que les gustan los mismos, que les gusta el mismo sexo, ¿cierto? Usted puede ir en contra de ellos, usted les puede decir que eso no se hace. No, pues lo mismo con lo nuestro, o sea, no, otra persona no me puede venir a decir a mí de que yo no puedo hablar de sexualidad sagrada. Sí, claro que yo sí puedo hablar de sexualidad sagrada, claro que sí lo hacemos, porque yo no le estoy hiriendo los sentimientos a nadie, yo no estoy atacando al otro de degenerado, yo estoy mostrándole a la humanidad que hay una práctica que existe y se hace de esta forma, sin misterio, ¿cierto? Crece cada día, chicos, lo que es el webcam. Cada vez hay más personas trabajando en esto de sexo por internet, ¿cierto? Y cada vez hay más personas desnudándose, mostrando, haciendo orgías. Cada vez los niños ya más pequeños están
con los ojos abiertos, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que no tengo nada de qué avergonzarme, de que estamos hablando de algo sagrado, por lo tanto, no le pongo ningún saborcito picante, ¿cierto? O sea, estamos hablando de algo que hoy en día es normal. El sexo hoy en día es normal. Ahora años era un tabú, ahora años de eso no se hablaba, ahora años de eso era una vergüenza, ahora años las mujeres menstruaban, no sabían por qué sangraban, porque no se les decía, porque no se hablaba del tema, ¿cierto? Los tiempos han cambiado. Entonces hoy en día enseñamos la práctica normal, ¿cierto? Sin tabú, sin miedo, sin nada. Daño se les va a hacer, no, no le estoy haciendo un daño, les estamos haciendo un bien, entonces se les enseña a morir, se les enseña a nacer, se les enseña la ciencia, el desdoblamiento astral, la meditación, todas nuestras prácticas, se les enseña sin esperar nada a cambio, ellos verán si lo toman, si lo dejan o no los puedo obligar, ¿cierto? Les enseñamos a que esto es un sacrificio, a que les vamos a entregar este conocimiento sin esperar nada a cambio, de que no nos tienen que devolver nada, que no, nunca les vamos a pedir dinero, de que, o sea, que son bienvenidos a nuestras prácticas, que tenemos prácticas virtuales, o sea, lo tenemos todo, chicos, para la persona que quiera trabajar, ¿cierto? Y que no recibimos ningún tipo de recompensa y que igualmente es como prácticamente el único requisito. Lo que yo le pido a la otra persona es, así como yo te entregué esto gratuito, lo único que yo te pido es que tú hagas lo mismo, ¿cierto? Entregues esto sin ningún interés económico, simplemente entrégaselo a las demás personas porque hizo un cambio en ti, porque es algo de la conciencia, porque es algo divino, lo entrego a las demás personas por amor, simplemente y ya, ¿cierto? Entonces, mire que es, chicos, súper sencillo, ¿cierto? Entonces, es fácil poder educar a las demás personas. Ay, por aquí veo a Frank, hace de los años que no lo veía. Bueno, chicos, me perdonan. Bueno, me quedo sin energía, chicos. Esta cosita ya llega por allá a 5% de energía. Entonces nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Siempre hora Colombia, 7:30, ¿cierto? Mañana muy probablemente tengan conferencia con Linda. No sé a qué horas. Tenemos un grupito que dice entérate de las conferencias. Arribita aquí en el Facebook lo van a ver. Ahí dice entérate, si ustedes se meten ahí, yo les escribo, hoy con Linda van a estar a tales horas, pero muy probablemente, si todo se le da, estará mañana Linda con la conferencia número 10 con ustedes, ¿listo? Bueno, chicos, muchas gracias por compartir sus cámaras, por estar aquí presentes y nos vemos en una próxima conferencia el otro lunes. Y me siguen arriba en los estados que ahí seguimos hablando en la semana. Chao.